La Biblia es una obra rica en simbolismos e historias que trascienden el mundo físico, presentando seres extraordinarios que desafían la comprensión humana. Entre ángeles y demonios surgen criaturas que llevan significados profundos y complejos, representando no solo el poder divino, sino también aspectos de la relación de Dios con el mundo y su creación. En este video, vamos a embarcarnos en un fascinante viaje para conocer 10 de esas criaturas enigmáticas que aparecen en las Escrituras, cada una con un propósito simbólico que amplía nuestra percepción del reino espiritual. Estas entidades trascienden el imaginario común y se presentan como manifestaciones del poder y la justicia divinos. Una de estas criaturas, por ejemplo, es retratada como una centinela celestial, guardiana del Edén, empuñando una espada flameante que simboliza la separación entre lo divino y lo profano. ¿Quién será esta criatura misteriosa? Vamos a descubrirlo, comenzando desde la 10ª posición de esta intrigante lista. Número 10. Behemoth. El Behemoth es mencionado en el libro de Job, Job 40:15-24, como una bestia colosal que vive entre las aguas y las llanuras. Su descripción está envuelta en misterio, pues su fuerza descomunal y su grandeza sirven como un poderoso recordatorio de la supremacía de Dios sobre la creación. Esta criatura, que muchos creen que es una representación simbólica de la naturaleza indomable, pastorea tranquilamente entre los sauces, a pesar de su impresionante fuerza. Dios desafía a Job a contemplar al Behemoth, descrito como la mayor y primera de sus obras. La criatura, con su enorme presencia, ilustra el dominio absoluto de Dios sobre las fuerzas naturales. Ningún hombre sería capaz de someterlo, lo que demuestra la limitación del control humano sobre la creación. Al contrastar la fuerza del Behemoth con la impotencia humana, el texto destaca que el verdadero poder está en las manos del Creador. El simbolismo del Behemoth va más allá de ser solo una bestia gigante. Es la personificación de la fuerza caótica de la naturaleza, que solo puede ser controlada por Dios. A través de esta imagen, la Biblia enseña que incluso las fuerzas más incontrolables del mundo están bajo la autoridad divina, y que, ante el caos, el orden es establecido por la voluntad de Dios. Esto transmite un importante mensaje sobre el equilibrio entre el caos natural y la armonía impuesta por el Creador. La descripción del Behemoth en el libro de Job tiene un papel crucial al ilustrar las limitaciones humanas. Al mencionar a esta criatura, Dios le recuerda a Job que, por más que cuestione el sufrimiento y las adversidades, su comprensión es limitada en comparación con la infinita sabiduría de Dios. El Behemoth representa no solo la grandeza de la creación, sino también la humildad que los seres humanos deben tener ante los misterios de la vida. Enseña que la vastedad y complejidad del universo están más allá de la capacidad humana de comprensión y control, y que es Dios quien mantiene el equilibrio de las fuerzas naturales. Número 9. Leviatán. El Leviatán, mencionado en el libro de Job, Job, capítulo 41, es descrito como una criatura colosal y aterradora que habita en las profundidades del océano. Este monstruo marino es presentado como una fuerza indomable, un símbolo del caos y el peligro que acecha en lo desconocido. Su descripción evoca imágenes aterradoras, como la habilidad de escupir fuego y sus afilados colmillos, destacando la magnitud de la criatura y su amenaza. Sin embargo, el Leviatán no es solo un símbolo de destrucción, sino una representación de la soberanía de Dios sobre las fuerzas caóticas del universo. Dios usa al Leviatán para mostrarle a Job que, por más aterradoras y poderosas que sean las fuerzas de la naturaleza o del mal, Él es el único que las controla. Esta criatura, que muchos asocian con el caos, es en realidad un instrumento divino que está completamente bajo el control del Creador. La imagen del Leviatán nos enseña sobre la limitación del poder humano y la supremacía del orden divino, mostrando que nada escapa al dominio de Dios. En otros pasajes bíblicos, como en el libro de Isaías, Isaías 27:1, el Leviatán es retratado como una serpiente monstruosa
que será derrotada por la espada de Dios. Esto simboliza la victoria final de Dios sobre el mal y el caos. Por lo tanto, el Leviatán no es solo una figura aterradora, sino una ilustración del triunfo definitivo del bien sobre el mal, mostrando que, al final, el caos será controlado y destruido por la justicia divina. Número 8. Langostas con colas de escorpión. En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 9, encontramos una de las visiones más aterradoras y simbólicas de la Biblia: langostas con colas de escorpión. Estas criaturas no son simples insectos, sino seres sobrenaturales que emergen durante el toque de la quinta trompeta, anunciando una etapa de juicio divino. Estas langostas surgen del abismo, un lugar asociado con el mal y el castigo, y tienen una misión clara: causar sufrimiento a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Lo que hace que estas langostas sean especialmente aterradoras es su apariencia y su poder. Son descritas con coronas doradas, rostros humanos, cabello largo como el de las mujeres y dientes de león, lo que les da una apariencia espeluznante y surrealista. Sus colas de escorpión tienen la capacidad de infligir un dolor intenso por 5 meses, pero sin matar a sus víctimas. Esto simboliza un castigo prolongado y doloroso, reservado para aquellos que no siguen a Dios. Además, estas langostas están lideradas por un ángel del abismo llamado Abadón o Apolión, cuyo nombre significa destructor. Su misión es clara: traer destrucción selectiva y precisa, dirigida a aquellos que se oponen a Dios. A diferencia de las langostas comunes, que destruyen plantas y vegetación, estas criaturas atacan solo a los humanos que no están protegidos por la marca divina. Esta distinción subraya la justicia selectiva de Dios, donde el juicio está cuidadosamente diseñado para cumplir objetivos espirituales. Número 7. Sátiros. En el libro de Isaías, Isaías 34:14, los sátiros son mencionados en un contexto de juicio y devastación, en el que la tierra de Edom es descrita como un lugar desolado, habitado por criaturas extrañas y salvajes. Los sátiros son presentados como seres inquietantes, mitad humanos y mitad cabra, que habitan en este escenario de destrucción y abandono. Esta imagen sombría y mitológica tiene un profundo peso simbólico. Tradicionalmente asociados con el paganismo y la adoración de ídolos, los sátiros representan la decadencia moral y la corrupción espiritual. Su presencia en tierras destruidas es una señal de que esos lugares han sido abandonados por Dios debido a los pecados y la idolatría de sus habitantes. Simbolizan la degradación resultante de alejarse de Dios, recordando que el caos y la ruina son las consecuencias inevitables de la rebelión contra lo divino. La inclusión de criaturas mitológicas como los sátiros en la profecía de Isaías amplía el significado de las escenas de juicio. Al traer estas figuras sobrenaturales, el texto bíblico refuerza la gravedad del mensaje profético y añade una dimensión simbólica a la idea de destrucción y abandono. Los sátiros, por lo tanto, no son solo figuras de mitos antiguos, sino una poderosa metáfora de la destrucción que ocurre cuando la humanidad se aleja de Dios y se entrega a la corrupción espiritual. Número 6. Querubines. Los querubines son figuras celestiales de gran importancia en la narrativa bíblica, desempeñando roles que van más allá de la simple protección. Una de las primeras menciones a ellos aparece en el libro de Génesis, Génesis 3:24, donde se les encarga custodiar el jardín del Edén tras la expulsión de Adán y Eva. Armados con una espada flamígera que se mueve en todas direcciones, impiden el regreso de los primeros humanos al paraíso perdido, simbolizando la separación entre el hombre y la presencia divina. En las visiones de Ezequiel, Ezequiel 1 y 10, los querubines son descritos con una riqueza de detalles fascinantes. Cada uno de ellos tiene 4 rostros: el de un hombre, que representa la inteligencia; el de un león, simbolizando la fuerza y liderazgo; el de un buey, asociado al servicio y la perseverancia; y el de un águila, que representa la majestuosidad y la visión espiritual. Esta diversidad de rostros refleja el poder abarcador de los querubines,
que sirven como mensajeros y ejecutores de la voluntad de Dios en todos los aspectos de la creación. Además, los querubines tienen un papel importante en el diseño del tabernáculo y del templo de Salomón. Cuando estas construcciones fueron levantadas, imágenes de querubines fueron cuidadosamente integradas. Éxodo 25, 18-22, 1 Reyes 6, 23-28, subrayando su rol sagrado. Fueron esculpidos en oro, adornando el arca de la alianza, donde sus alas se extendían sobre el propiciatorio. Esta posición prominente indica que los querubines eran guardianes de la santidad del pacto entre Dios e Israel. Otra descripción intrigante de los querubines involucra sus funciones como parte de un carro divino. Según Ezequiel, están asociados a ruedas llenas de ojos, capaces de moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Esto simboliza la omnipresencia de Dios, que observa y controla todo, con los querubines como sus asistentes en el gobierno del universo. Son poderosos guardianes que se mantienen siempre atentos, representando la capacidad de Dios para estar en todos los lugares al mismo tiempo. Número 5. Serafines. Los serafines son mencionados en la Biblia como seres extraordinarios y majestuosos que están constantemente en la presencia directa de Dios. La principal referencia a ellos se encuentra en el libro de Isaías 6, 1-7, donde se les describe como ángeles de fuego, cuyas 6 alas desempeñan diferentes funciones. 2 cubren sus rostros en señal de reverencia, 2 cubren sus pies como símbolo de humildad, y con las otras 2 vuelan. El nombre serafines significa los ardientes, indicando su naturaleza flamígera, que simboliza tanto la pureza como la santidad de Dios. La función primordial de los serafines es exaltar la santidad de Dios, proclamando continuamente: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este alabanza incesante no solo celebra la pureza absoluta de Dios, sino que también refuerza la idea de que Él es incomparable y está separado de todo lo que existe. La repetición de la palabra santo 3 veces enfatiza la perfección de su santidad, un atributo que los serafines presencian y reflejan a través de sus voces poderosas que resuenan por toda la creación. En una de las visiones de Isaías, los serafines desempeñan un papel esencial en la purificación del profeta. Uno de ellos toca los labios de Isaías con una brasa viva tomada del altar, simbolizando el perdón de sus pecados y su preparación para la misión profética. Este acto representa el rol de los serafines como mediadores que purifican y capacitan a los seres humanos para la comunicación directa con Dios. Al tocar a Isaías, lo hacen digno de transmitir las palabras divinas, demostrando que los serafines no solo adoran, sino que también facilitan la conexión entre Dios y la humanidad. El hecho de que los serafines estén constantemente ante el trono de Dios, soportando su gloria y poder, destaca su posición única entre los seres celestiales. A diferencia de otros ángeles, ellos soportan la intensidad abrumadora de la presencia divina, lo que los convierte en una de las órdenes más elevadas del reino celestial. No solo adoran a Dios, sino que también aseguran que la pureza y santidad sean mantenidas en la presencia de su gloria. Número 4. Nefilim. Los Nefilim, una de las figuras más enigmáticas de la Biblia, aparecen en un breve pasaje del libro de Génesis 6, 1-4, portando un profundo misterio que sigue generando debates e interpretaciones hasta el día de hoy. Según el texto, estos seres son el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo que sugiere una interacción inusual entre seres celestiales y humanos. Esta unión dio origen a gigantes o guerreros extraordinariamente fuertes, conocidos como Nefilim, figuras que se destacaban por su tamaño colosal y gran poder. La breve mención de los Nefilim en la narrativa bíblica trae consigo una serie de implicaciones complejas sobre la mezcla de lo divino con lo humano, rompiendo las barreras naturales de la creación. La presencia de estos gigantes en la tierra, que antecede al gran diluvio,
se ve como un signo de corrupción y desorden, factores que contribuyeron a la decisión divina de purificar el mundo. Así, los Nefilim no son solo gigantes físicos, sino también símbolos de un desequilibrio moral y espiritual en la humanidad. Esta historia retrata a los Nefilim como representaciones del caos que precede la intervención divina. Su existencia es un recordatorio de las consecuencias de la transgresión de las órdenes naturales, reflejando el distanciamiento moral y la desobediencia que llevaron al diluvio. Los Nefilim son vistos como una manifestación de la desviación de la humanidad del camino establecido por Dios, y su caída representa la necesidad de restaurar el orden divino. Además de la Biblia, tradiciones judías y cristianas posteriores amplían la historia de los Nefilim, asociándolos con ángeles caídos que desafiaron el orden divino. Estos gigantes reaparecen en historias como la de Goliat, uno de los mayores enemigos de Israel. La continuidad de este tema resalta la lucha entre el caos y la justicia divina a lo largo de las Escrituras, con los Nefilim simbolizando la rebelión y las consecuencias de la desobediencia. El origen exacto de los Nefilim permanece envuelto en misterio, y el propio término Nefilim a veces se interpreta como caídos. Este detalle añade una capa simbólica a su papel, sugiriendo que pueden ser vistos como seres que cayeron de un estado celestial, trayendo consigo el desorden al mundo. Esta ambigüedad alimenta el continuo interés por su historia, dejando margen para varias interpretaciones y lecciones espirituales. Número 3. Ofanines. Los ofanines son seres celestiales particularmente intrigantes, mencionados en las visiones místicas del profeta Ezequiel, Ezequiel 1 y 10. Son representados como ruedas complejas e interconectadas que forman parte del carro divino, conocido como Merkabah. Sin embargo, estas ruedas no son comunes. Están llenas de ojos alrededor de toda su circunferencia y tienen la capacidad de moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar, lo que simboliza la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Los ofanines están profundamente conectados con los querubines y ambos trabajan juntos para cargar el trono de Dios, moviéndose en perfecta sincronicidad. La presencia de los ojos en las ruedas simboliza que nada escapa a la vista de Dios, indicando que Él observa todo y está presente en todos los lugares. Estos seres no solo simbolizan la justicia divina, sino también el orden cósmico que gobierna el universo, donde cada movimiento está alineado con la voluntad perfecta de Dios. La estructura y el movimiento de los ofanines también simbolizan la armonía entre el cielo y la tierra. Las ruedas, siempre en movimiento, representan la actividad continua de Dios en su creación, sin cesar jamás. Este movimiento eterno es una metáfora poderosa de la acción divina constante y vigilante, que mantiene el universo en equilibrio y garantiza que la justicia se cumpla en todo momento. Los ofanines, con su naturaleza mística, refuerzan la idea de que la voluntad de Dios se realiza incansablemente, en perfecta sincronicidad con las necesidades del cosmos. La naturaleza perpetua de los ofanines también es un recordatorio para los creyentes de que la justicia divina no falla. Ellos aseguran que el plan de Dios se ejecute sin errores y que su presencia protectora esté siempre activa en el universo. La actividad incesante de los ofanines refuerza la seguridad de que el gobierno divino es absoluto, garantizando que el caos nunca prevalezca sobre el orden establecido por Dios. Número 2. El gran dragón. En el libro de Apocalipsis encontramos la figura del dragón, un símbolo de pura maldad y oposición al plan divino. Apocalipsis 12, 3-9. Descrito como un dragón gigantesco de color rojo, con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas, es una imagen visual poderosa que representa no solo la fuerza, sino también el orden caótico que intenta imponerse sobre la creación. Cada detalle de esta criatura, las múltiples cabezas y coronas, refleja su dominio sobre el desorden y la rebelión contra Dios. El color rojo del dragón tiene significados profundos,
relacionados con la guerra, el derramamiento de sangre y la subversión. Es identificado directamente como Satanás, la antigua serpiente, responsable de engañar al mundo desde el principio. Esta figura icónica es el arquetipo de la oposición al bien, intentando desviar a la humanidad del camino de la verdad. En el texto, el dragón lidera una batalla cósmica en el cielo, enfrentándose al arcángel Miguel y sus ángeles. Aunque imponente, el dragón es derrotado y expulsado del cielo, siendo lanzado a la tierra. Este momento marca el comienzo de su último intento por esparcir destrucción y persecución entre los fieles. La derrota celestial del dragón simboliza que el mal, por más fuerte que parezca, siempre está destinado a perder ante el poder supremo de Dios. Sin embargo, su caída a la tierra no es el fin de su influencia. Al contrario, inicia una fase de persecución intensa y sufrimiento para los que siguen a Dios, actuando con furia porque sabe que su tiempo es corto. La presencia del dragón en Apocalipsis nos recuerda que no es solo una criatura física, sino la personificación del caos, la rebelión y la resistencia al gobierno divino. Representa el mal en su forma más pura, desafiando directamente la autoridad de Dios, pero siempre bajo el control final del Creador, quien lo vencerá definitivamente. Número 1. Las 4 criaturas vivientes. Las 4 criaturas vivientes ocupan una posición única en el escenario bíblico, apareciendo como figuras enigmáticas e imponentes en las visiones proféticas de Ezequiel y en el libro de Apocalipsis. Estas criaturas, cada una con un rostro diferente, el de un hombre, un león, un buey y un águila, simbolizan aspectos fundamentales de la creación y del poder divino. El rostro humano representa la inteligencia, la razón y la conexión más cercana con Dios. El león, conocido como el rey de la selva, refleja el coraje y la autoridad. El buey, símbolo de trabajo y perseverancia, denota servicio y fuerza. Y el águila, con su aguda visión, sugiere la majestad y la soberanía que sobrevuela todo. Estas criaturas no son solo seres simbólicos, sino que representan la totalidad del dominio de Dios sobre todas las formas de vida y sobre toda la creación. Están íntimamente ligadas al trono de Dios, participando activamente en la adoración eterna e incesante, proclamando la santidad divina. Su presencia junto al trono enfatiza el papel central que desempeñan al exaltar al Creador y al demostrar su autoridad suprema sobre el cosmos. La función de estas criaturas vivientes va más allá de la mera adoración. Son guardianes de la justicia divina y actúan como agentes de la voluntad de Dios en toda la creación. Su proximidad al trono simboliza la conexión directa entre el poder celestial y el orden que rige el universo. Vigilan los acontecimientos y garantizan que la voluntad de Dios se cumpla de manera absoluta e infalible. Además, las 4 criaturas también representan el equilibrio perfecto entre los elementos que componen el mundo, tanto material como espiritual. Son un recordatorio constante de que, aunque existan diferentes fuerzas en acción en la creación, todas están armoniosamente subordinadas a la voluntad de Dios. La visión de estas criaturas en los textos bíblicos sugiere que el cosmos está bajo un gobierno perfecto, donde cada parte, desde el ser más pequeño hasta el más grandioso, tiene un propósito divinamente ordenado.